Cordial saludo para todos. Somos estudiantes del programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la UNAD. En este caso vamos a hablar de la física y la tecnología en resonancia magnética. Mi grupo está compuesto por Gladys Luzmila Castillo Narváez y quienes habla Carla Fernanda Hernández Rivera. Este organizador gráfico tenemos la historia del desarrollo de la resonancia magnética, que el desarrollo de la resonancia magnética se basa en el fenómeno de la resonancia magnética nuclear, descubierto inicialmente en el laboratorio. En 1938, Isidor describe la resonancia magnética nuclear en haces moleculares y recibe el Premio Nobel de Física. En 1946, Felix Bruns y Edward extienden la resonancia magnética nuclear a líquidos y sólidos, de forma independiente, demostrando que los núcleos atómicos absorben energía en el campo magnético y la remiten. En la década de 1970, Raymond demuestra que el tiempo de relajación del agua varía en tejidos normales y cancerosos. Paul introduce el concepto de gradientes de campo para codificar espacialmente la señal, permitiendo la formación de imágenes biodimensionales. Peter desarrolla técnicas matemáticas para el análisis rápido de los datos, que eso se puede llamar la transformada de Fourier aplicada a la resonancia magnética. En 1977, se obtiene la primera imagen por resonancia magnética de un cuerpo humano y en la década de 1980 se comercializan los primeros escáneres clínicos de resonancia magnética. Los tecnológicos del equipamiento de resonancia magnética tenemos el imán principal, que crea el campo magnético estático, uniforme y potente necesario para la polarización de núcleos de hidrógeno. También tenemos el sistema de gradientes, que son las bobinas que generan campos magnéticos variables, especialmente GX, GY y GZ, esencialmente para la codificación espacial de la señal. Esto sería la selección de corte, la codificación de frecuencia y de fases. También tenemos el sistema de radiofrecuencia que emite pulsos de ondas de radio a la frecuencia del al volver a su estado de equilibrio. También tenemos las antenas bobinas, actúan como transmisores para enviar el pulso de excitación o receptores que captan la señal de la resonancia. También tenemos la computadora o la consola que controla la secuencia de pulsos, procesa las señales de RF y recibidas aplicadas a la transformada de Fourier y reconstruye la imagen. Las antenas, el funcionamiento y las clases que hay. Las antenas son cruciales para la interacción de radiofrecuencia como el paciente. El funcionamiento envía el pulso de excitación de RF para inclinar la magnetización neta, que es la transmisión, o recoge la señal de la resonancia magnética generada por los núcleos de hidrógeno, que es la recepción. Eh, eh, en las clases de antenas tenemos las bobinas de cuerpo que son integradas en el gantry, que sería el túnel del escáner, utilizadas a menudo para la transmisión y en algunos casos para recepción de señales de gran campo de visión. También tenemos las bobinas de superficie que se colocan cerca de la anatomía de interés, por ejemplo, en la rodilla, hombro, columna, que ofrecen una alta relación señal-ruido en la local. También tenemos las bobinas de matriz en fase, que son múltiples bobinas receptoras individuales que trabajan en forma conjunta, que permiten cubrir un área de gran mantenimiento, una alta y mejorando la velocidad de adquisición. Tenemos que estos parámetros controlan directamente la duración del escaneo y la calidad de la imagen y el contraste. El número de pasos de codificaciones de fase es el número de veces que se repite la secuencia en un gradiente de diferente. Esto lo determina la adquisición, también iteraciones NSA o NAD. Tenemos que el número de veces que se mide la señal para cada línea de espacio, es decir, para cada paso de codificación de fase. Su propósito principal es mejorar la relación señal-ruido y también aumentar el NEX, que aumenta directamente el tiempo de escaneo total. El ruido es la métrica de la calidad más importante, es la proporción de la intensidad de la señal útil respecto a la intensidad del ruido de fondo, que se puede ser aleatorio térmico del paciente o del equipo. También una relación señal-ruido es la alta que permite distinguir mejor entre los diferentes tejidos y estructuras. También factores que aumentan el ruido del campo magnético, EBO, aumento del NEX, aumento del tamaño del voxel, disminución de la resolución espacial, uso de antenas receptoras más pequeñas y cercanas a la anatomía y aumento del tiempo de repetición. Como contraste de la imagen, pues es la diferencia de intensidad de señal entre estructuras adyacentes. En resonancia magnética, el contraste se basa en las propiedades intrínsecas de los tejidos y en los parámetros de la secuencia seleccionados por el operador. Como propiedades intrínsecas del tejido tenemos la densidad protónica, que es la concentración de núcleos de hidrógeno, el tiempo de relajación,
T1, que es el tiempo que tarda en magnetización longitudinal en recuperarse al 63% de su valor original, y el tiempo de relación 2, que sería T2, es el tiempo que tarda la magnetización transversal en decaer al 37% de su valor original. Cordial saludo, mi nombre es Gladys Castillo Narváez. Continuando con la exposición de resonancia magnética, les voy a hablar acerca de la codificación espacial. Bueno, selección de corte. El gradiente se representa por Z, GZ. La función se aplica un gradiente simultáneamente con el pulso de excitación de radiofrecuencia, pulso selectivo en frecuencia. Solo los protones que experimentan un campo magnético cuya frecuencia del árbol coincide con la frecuencia de pulso de radiofrecuencia serán excitados. El grosor de corte se determina por la pendiente del gradiente. A mayor pendiente, menor grosor. El ancho de banda y la frecuencia del pulso de radiofrecuencia, a menor ancho de banda, menor grosor. Tenemos también la codificación de frecuencia. El gradiente se representa con X, Gx. La función se aplica a este gradiente durante la adquisición de la señal, mientras el eco. El gradiente hace que los protones en diferentes posiciones a lo largo de este eje procesen a diferentes frecuencias. La frecuencia de señal recibida indica la posición a lo largo del eje X, eje dirección de la lectura. De fase, el gradiente generalmente se representa con Y, GY, función, se aplica un gradiente brevemente antes de la adquisición de la señal. Este gradiente provoca un desfase temporal de la precisión de los protones a lo largo del eje Y. La magnitud de esa desfase indica la posición a lo largo del eje Y. El proceso se repite el número de pasos, número de veces, con una magnitud de gradiente de fase diferente en cada repetición. Eje, dirección de fase. La dirección de gradiente en el campo magnético, pues como un resumen, los sistemas de gradientes están constituidos para aplicar un gradiente de 3 direcciones ortogonales. El GZ, gradiente a lo largo del eje longitudinal del imán, o eje Z. El eje X, el Gx y Gy son gradientes a lo largo del eje transversal, horizontal y vertical, ejes X o Y. La elección de qué gradiente se utiliza para la selección de corte de la fase o frecuencia es arbitraria, la cual determina la secuencia para orientar en el plano de la imagen, ya sea axial, sagital o coronal. Los parámetros de la imagen. Tenemos el campo de visión, F, representado por FOV. Es el área física o volumen que está siendo muestreada y que se mostrará en la imagen final. El campo de imagen se define típicamente en las direcciones de frecuencia y fase. También es pequeño, el cual mejora la resolución espacial. Mantiene la matriz constante, pero si es muy pequeño puede causar artefacto de aliasing, plegamiento. La matriz es el número de puntos de datos que se recopilan y utilizan para formar una imagen, definido como puntos de frecuencia, pasos de fase. Mfreq es el número de puntos muestreados durante la lectura de la señal, la dirección de frecuencia. Mfase, el número de pasos de codificación de fase, es el número de pasos. Una matriz grande, por ejemplo, 512 por 512, implica mejor resolución, pero mayor tiempo de escaneo o mayor necesidad de procesador. El espacio está representado por K. El espacio o K-space es un almacén de datos de frecuencia y fase de la señal de resonancia magnética, no una imagen. Es una matriz donde cada punto representa la información espacial de frecuencia y fase de la señal de resonancia magnética. Las líneas centradas del espacio contienen la información de contraste y alta señal. Las líneas periféricas contienen la información de resolución espacial, es decir, los detalles finos. Artefactos en resonancia magnética. Bueno, los artefactos son señales o distorsiones no deseadas que aparecen en la imagen de resonancia magnética y no corresponden a la anatomía real. De ellos tenemos artefactos generados por el paciente. Estos artefactos son causados por movimientos, ya sean del paciente o por respiración, pulsación cardíaca, deglución, movimiento intestinal. También está la susceptibilidad magnética. Es causada cerca del material, lo que distorsiona localmente el campo magnético. También por el flujo vascular, el movimiento de la sangre, el movimiento del líquido cefalorraquídeo hace que haya un vacío de señal. La pérdida del señal significa que la sangre, el líquido cefalorraquídeo abandona el espacio de la lectura.
Imágenes fantasma, duplicación de vasos a lo largo de la dirección de fase. Otro artefacto relacionados con la obtención de la imagen están los ligados que se adquieren y procesan las señales. Por ejemplo, aliasing, soplamiento Foldever, ocurre cuando la estructura anatómica se extiende fuera del campo de visión. La señal externa se pliega sobre el lado opuesto de la imagen. Solución, pues aumentar el campo de visión o usar técnicas oversampling sobre muestreo como la saturación de banda. Desplazamiento químico se debe a la frecuencia de precisión de los protones de grasa, es ligeramente inferior al agua. Artefacto de truncamiento. Se ve como líneas paralelas cerca de interfaces de alto contraste. El volumen parcial, cuando un único voxel abarca más de un tipo de tejido, ejemplo, el hueso y tejido blando, el valor de intensidad promedia las señales de ambos reduciendo el contraste y el detalle. Artefactos generados por el campo magnético, relacionados con la falta de uniformidad del campo magnético, principalmente inhomogeneidad del campo, si el imán no es perfectamente homogéneo, provoca distorsión geométrica y pérdida de señal debido a variaciones en la frecuencia de precisión que no se puede corregir en la transformada de Fourier. Artefactos relacionados con los gradientes del campo magnético. Se debe a problemas en el sistema de gradientes que controlan la codificación espacial, corrientes de Eddy, campos magnéticos secundarios indeseados generados por la conmutación rápida de los gradientes que interactúan con las estructuras metálicas del imán. Efecto puede causar el desplazamiento de la imagen, distorsión o pérdida de la señal, especialmente en secuencias rápidas como EPI. Artefactos relacionados con la antena, la bobina de radiofrecuencia, asociados al envío o recepción de la señal de radiofrecuencia. Entonces está el artefacto dieléctrico, el artefacto de antena rota o desconectada, el artefacto de cremallera. Este último, pues, se genera una línea recta, generalmente horizontal o vertical de ruido que se asemeja a una cremallera. Es causada por una interferencia de radiofrecuencia externa entrando a la sala de radio de resonancia magnética, como radio, luces, siendo detectada por la antena. Muchas gracias.